Les confieso, yo de repente sí pongo una nalgadita cuando creo que la tengo que poner. eh, Allá es la policía que llega, arresta al padre y son capaces de arrebatarle la custodia o la patria potestad del niño, porque los hijos, los niños son muy protegidos y a veces sobreprotegidos por la ley, tanto que los padres están contando los años para que el hijo cumpla los 18, los 21 y se vaya de la casa, ¿no? Como no lo puede dominar de otra manera, pues prefiere que se vaya, que esté lejos. Y eso, insisto, compone de manera distinta a las familias. Porque el tema de los derechos humanos, es un tema muy arraigado, pero en el discurso de los norteamericanos. Insisto que solo en el discurso, es decir, son el país que con ese pretexto, por ejemplo, sanciona a Cuba como un país que no cumple con los derechos humanos, pero es incapaz de acusar a Israel sobre las violaciones a derechos humanos que comete con los palestinos, por ejemplo, ¿no? Es un país que castiga a México por el tema de los derechos humanos, pero no se mira para adentro y ve, por ejemplo, los racistas que son los norteamericanos. Con la bandera de los derechos, tanto los derechos humanos como otro tipo de derechos como los derechos de los animales, ¿no? Esta estupidez que han inventado los norteamericanos y que ahora le venden a todo el mundo los derechos de los animales. Y digo una estupidez porque los animales no tienen derechos, ¿no? Es decir, lo que existe es la obligación de la raza humana por conservar, proteger y, digamos, mantener el equilibrio ecológico a través de la protección a los animales. Pero que los animales tengan derechos es una verdadera estupidez desde la propia concepción teórica, ¿no? El ejercicio de un derecho implica también el ejercicio de una obligación, por ejemplo. El derecho es una relación dual, implica un derecho y una obligación. Y los animales pues no tienen obligaciones, por lo tanto no pueden ejercer su derecho, ¿no? Es decir, el gallo no tiene la obligación de cantar, sino va a ser llevado al tribunal de lo contencioso animal, ¿no? O el perro no va a ir al tribunal canino a demandar a su dueño, es decir, no existe esa categoría, pero el discursito sí. Pues lo curioso es que los norteamericanos en Estados Unidos, ser perro es mejor que ser migrante, por ejemplo, ¿no? Es decir, tiene más derechos un perro, tiene más derechos un gato, una mascota que es maltratada por su dueño, inmediatamente entra la policía, sancionan al dueño, puede ir a la cárcel por maltrato animal, pero si eres policía, golpeas a un negro, golpeas a un latino, golpeas a un chino, es decir, un inmigrante, ¿no? No pasa absolutamente nada. Yo les quería poner el video de Ronnie King, voy a ver si lo podemos poner para la próxima semana, solo para recordar el escándalo mundial que generó ver a 6, 8 policías ponerle, bueno, una golpiza a un negro que viajaba a exceso de velocidad y que, bueno, le ponen una golpiza verdaderamente criminal, se eriza la piel al ver ese video que veíamos antes de empezar el programa, para tratar de ponérselos. No pudimos hacerlo por cuestiones de tiempo, pero fue un escándalo mundial. Y un escándalo mundial fue también la manera en cómo la autoridad norteamericana absolvió a los policías que habían golpeado a Rodney King y que generó toda una andanada de violencia en Los Ángeles principalmente, donde había pasado eso, contra la policía, contra los blancos, ahora sí, digamos, los latinos, los negros, contra esta raza blanca, pronazista ahora, ¿no? Adoradores de Hitler parecen, que pues había salido librado de un acto tan animal como golpear salvajemente a este personaje, Ronnie King, que por más que hubiera venido drogado, tomado o armado, no merecía la golpiza que le dieron finalmente y que, bueno, después resultó que casi los policías lo hicieron en defensa propia, ¿no? Casi Rodney King les debía una disculpa a los policías por haber metido la mano para parar los macanazos. Bueno, en Estados Unidos eso se puede hacer
Vemos a cada rato cómo la policía abusa de los latinos, abusa de los chinos, abusa de estas minorías que no son tan minoritarias en algunos casos como los latinos, ¿no? Solo recordemos que Los Ángeles es la segunda ciudad del mundo con más mexicanos después del Distrito Federal, es decir, ahí hay una verdadera presencia, pero que siguen siendo una minoría frente a los nativos, digamos, de los Estados Unidos. Entonces, un país en donde ser animal, ser una mascota, da más derechos que ser un ciudadano o un ser humano que intenta construir su vida, bueno, no es un país tampoco que se pueda sentir orgulloso de sus valores. Ser un país que sanciona al resto del mundo por cuestiones de conservación ecológica, pero que no firma los tratados internacionales de emisión de gases contaminantes, es una más de las tantas contradicciones que tiene esta ciudad, esta sociedad, que insisto, en términos generales es muy difícil describirlos, creo que son dignos de todo un tratado, toda una investigación sociológica para determinar qué significa ser norteamericano, si ser norteamericano es ese referente de éxito o ser norteamericano es ser ese referente de racismo, de superioridad, pro-hitlerianos, ¿no? Porque son todo eso, son toda esa composición. Un país que se dicen defensores de los derechos humanos, defensores de la vida, pero por ejemplo tiene la pena de muerte instaurado en muchos de sus estados que lo componen. Por ejemplo, Texas, ¿no? Que es el estado que más mexicanos ejecuta y que otra vez el gobierno mexicano, esta esposa golpeada, intenta reaccionar con cartitas, con intervenciones diplomáticas y no de una manera mucho más enérgica. Yo siempre he preguntado, ¿qué pasaría si en México presentamos una iniciativa para reformar la ley y para permitir la pena de muerte para delincuentes originarios de países donde exista la pena de muerte, por ejemplo, ¿no? Entonces los norteamericanos que son aprendidos en México, que son asesinos, que son violadores, que son pedófilos, que son narcotraficantes, pudieran ser sometidos a la pena de muerte. Yo quisiera ver y quisiera imaginarme la respuesta de los Estados Unidos ante este tipo de situaciones cuando uno de sus connacionales estuviera a punto de ser llevado a la silla eléctrica. Este tipo de reacciones, este tipo de contradicciones hace de los norteamericanos, de la norteamericanidad, un asunto complejo, un asunto digno de estudiar. Creo que se me está dando tema para algún librito, ¿no, Olivia? Un buen libro sobre lo que significa. Sería, no sé, si la mexicanidad era el laberinto de la soledad, este sería, no sé, el laberinto de la vergüenza, no sé cómo llamarle, en fin. Por ahí, bueno, ahí está Pablo que acaba de llegar, debería de estar aquí desde hace muchos minutos, pero el ser gerente le da ciertos privilegios. Bueno, hay tema pues para hablar de los norteamericanos, hay tema para seguir dándole, pero desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado. Le quiero agradecer que nos haya acompañado en esta misión de Homo Sapiens y ojalá y que estos temas, como cada tema de cada semana, pues abra la reflexión, abra el debate y podamos generar una comunicación y un punto de encuentro. Yo soy Freddy Castañeda, le agradezco haberme acompañado y lo espero la próxima semana en una emisión más de Homo Sapiens. Quédese con la programación de N-Visión. Buenas noches. Llega echando de esa...